acción. Necesito vuestro impulso de verdaderamente vencer a la muerte, porque está tocando a la puerta. ¡Toma! ¡Ha quedado chulo! Durante años, Paco Sanz conmovió a España, asegurando que era un enfermo terminal con más de 2.000 tumores. Miles de personas se conmocionaban y le enviaban donaciones para costear un tratamiento supuestamente muy costoso en Estados Unidos, pero detrás de esa imagen pública de víctima se ocultaba una realidad completamente distinta. Grabaciones privadas mostraron a Sanz riendo y burlándose de sus donantes. Incluso en uno de esos videos decía: "Quiero dinero, los mensajes de los donantes me sudan los huevos". Mientras tanto, él vivía una vida de lujos que pocos de sus donantes podrían permitirse. Hoy, en Crimen, te contamos cómo un hombre convirtió la compasión de miles en una estafa, cómo construyó una mentira perfecta y cómo finalmente fue desenmascarado. Porque no hay peor dolor que lo desconocido. Ahora me he metido aquí la sonda, pero la verdad que no sé si me la van a poner ahí o me la van a meter por el culo, ¿sabes? ¿Te rías, collons? Ay, che. Pero o si no de la bolsa. Sí, tú déjame, collón. Déjame que yo sé lo que digo. Paco Sanz nació en Valencia, España, un hombre que pasaría a la historia, no por haber sobrevivido a una enfermedad rara, sino por haber sobrevivido al peso de su propia mentira. Durante años llevó una vida discreta, sin trabajo fijo ni mayores aspiraciones, pero en 2009 todo cambió. Los médicos le diagnosticaron síndrome de Cowden, una enfermedad genética poco común que causa la aparición de múltiples tumores benignos en distintos órganos del cuerpo. Un diagnóstico serio, sí, pero no mortal. Los especialistas lo dejaron claro: su vida no corría peligro inminente. Sin embargo, Paco decidió cambiar la narrativa. A partir de 2010, comenzó a construir su propia versión de los hechos. Aparecía en medios, en redes sociales, asegurando que su estado era crítico. En su perfil de Facebook, escribía mensajes que desgarraban el alma. "Llevo sufriendo el síndrome de Cowden. Me ha generado cerca de 2.000 tumores. Hago todo lo posible por salvar mi vida. La única opción experimental está en Estados Unidos". Con palabras como esas, Paco empezó a tejer una historia que conmovía al país entero. Creó un sitio web de donaciones, abrió un canal en YouTube, fundó su propia ONG y escribió un libro relatando su supuesta batalla contra la muerte. Su imagen, cabeza sin cabello, mirada cansada, voz débil, lo convertía en el símbolo perfecto del enfermo luchador. Lo que pocos sabían es que la alopecia no se debía a tratamientos de quimioterapias, sino a una condición estética sin relación con el cáncer. Aún así, Paco Sanz se transformó en un héroe para muchos. Los medios lo presentaban como un ejemplo de fortaleza. Era el hombre de los 2.000 tumores, el que sonreía a pesar del dolor, el que inspiraba a miles con su aparente valentía. Médicos, presentadores y periodistas lo describían como un guerrero de la vida, alguien que desafiaba las estadísticas sin sospechar que todo era una farsa cuidadosamente planeada. Cada nueva aparición multiplicaba su fama, publicaba videos pidiendo ayuda económica para financiar un supuesto tratamiento experimental en Estados Unidos. Organizaba rifas, ventas de camisetas, galas benéficas y hasta partidos de fútbol solidarios. Incluso habilitó un número de SMS para que cualquiera pudiera donar con un simple mensaje. La historia de Paco Sanz llegó tan lejos que figuras conocidas del mundo del entretenimiento se sumaron a su causa. Humoristas como José Mota o Santi Rodríguez, presentadores e incluso algunos políticos compartieron sus campañas en redes y en televisión. Era imposible no conmoverse. Parecía auténtico, parecía real.
En total, Sanz recaudó más de 250.000 euros de miles de personas que creían estar ayudando a un enfermo terminal. Nadie imaginaba que detrás de esa sonrisa débil se escondía el rostro de un estafador. Las investigaciones posteriores revelaron la verdad. El dinero nunca fue destinado a ningún tratamiento médico. Según el sumario judicial, Paco y su familia usaron los fondos para costear un estilo de vida de lujo. En apenas 2 años, Sanz realizó 11 viajes a Estados Unidos, solo uno relacionado con un ensayo clínico gratuito. Los demás fueron simples escapadas turísticas. Incluso disfrutó de un crucero de lujo, compró tecnología, ropa de marca y otros caprichos. En palabras del propio informe policial, el dinero no fue a ningún tratamiento médico, sino al mantenimiento del nivel de vida de Paco Sanz, el héroe enfermo. Se había convertido en un impostor y la historia que conmovió a un país entero estaba a punto de derrumbarse. Durante un tiempo, nadie dudó de Paco Sanz. Su historia era demasiado emotiva, demasiado humana para no creerla. Las lágrimas en televisión, los mensajes desesperados en redes, los videos donde aseguraba no tener tiempo, todo parecía auténtico, pero como toda mentira, la suya empezó a resquebrajarse. Las primeras dudas no vinieron de los médicos, sino del público. Algunos seguidores, atentos a los detalles, comenzaron a notar incoherencias. Viajes constantes a Estados Unidos, publicaciones donde se le veía disfrutando de restaurantes o paseos turísticos y sobre todo la falta de informes médicos reales que justificaran su supuesto tratamiento experimental. Entre quienes levantaron la voz se encontraba una mujer que había colaborado con su causa, había ayudado en las campañas solidarias y se había ganado la confianza de Paco, pero con el tiempo comenzó a ver cosas que no encajaban, recibos sin justificar, fotos en hoteles de lujo y mensajes privados con un tono burlón. Fue ella quien decidió dar el primer paso, denunciar las irregularidades y alertar a las autoridades. Poco después, un grupo de internautas, inicialmente admiradores suyos, comenzó a recopilar pruebas, analizaron sus publicaciones, sus entrevistas y finalmente accedieron a algo que lo cambiaría todo: vídeos privados filtrados que mostraban al verdadero Paco Sanz. En esas imágenes, el héroe enfermo desaparecía por completo. Lo que quedaba era un hombre cínico, burlón, que se reía de las mismas personas que lo habían salvado económicamente. En uno de esos vídeos se le veía sonriente junto a su novia Lucía, ensayando escenas dramáticas. Ella le susurraba frases lacrimógenas para grabar, y él las repetía ante la cámara con voz temblorosa, fingiendo sufrimiento. Pero apenas terminaban, rompía a reír. En otro momento, tocaba con burla una sonda de oxígeno y decía con sarcasmo: "Este es el oxígeno de la hucha", refiriéndose, claro, al dinero de las donaciones. La escena más indignante llegó cuando se grabó diciendo dinero, dinero, flus, flus, a lo que Lucía, entre risas, añadía billetitos morados. Esa frase, aparentemente inocente, resumía toda su farsa. No buscaba curarse, buscaba enriquecerse. Las investigaciones posteriores confirmaron lo que se veía en esas grabaciones. Sanz había usado el dinero para comprarse un coche, gadgets, ropa de marca y financiar una vida de lujos mientras seguía pidiendo más ayuda. Mientras ante las cámaras lloraba y hablaba de esperanza, fuera de ellas se jactaba de su propio engaño, disfrutaba más de la fama del enfermo terminal que de cualquier intento por curarse. La figura del hombre valiente que conmovió a España comenzaba a desmoronarse. El héroe, el símbolo de lucha y fe, se revelaba como un farsante que había explotado la empatía colectiva para vivir del dolor ajeno. Y lo peor estaba por venir, porque cuando las imágenes llegaron a los medios, Paco Sanz ya no era un símbolo de esperanza, sino el rostro más infame del engaño. Necesito no,
Pulso no. Necesito 4 impulsos, necesito vuestra visa. Está dinerito, flus. Billetitos morados. Eso. Porque no hay peor dolor que lo desconocido. Ahora me he metido aquí la sonda, pero la verdad que no sé si me la van a meter por la nariz o me la van a meter por el culo, ¿sabes? No te rías, collons. Ay, che. Pero oxígeno de la hucha. Sí, tú déjame, collín. Déjame que yo se lo digo. El 8 de marzo de 2017, la farsa llegó a su fin. A primera hora de la mañana, agentes de la Policía Nacional irrumpieron en la vivienda de Paco Sanz, en Valencia, el hombre que durante años había pedido ayuda para salvar su vida. Ahora era detenido por haber engañado a miles. Las imágenes de su arresto fueron tan impactantes como su historia. El supuesto enfermo terminal, que decía apenas poder caminar, descendía las escaleras sin dificultad, mientras los agentes lo escoltaban fuera de su casa. El mito del héroe enfermo se desmoronaba ante las cámaras. Ese mismo día comenzaron a circular por los medios los vídeos y fotografías que lo delataban, las risas, los gestos obscenos, los lujos financiados con la solidaridad de la gente, todo aquello que él había mantenido oculto detrás de su imagen de víctima ahora estaba al descubierto. La noticia estalló como una bomba mediática. Paco Sanz se convirtió en cuestión de horas en el hombre de los 2000 tumores, pero ya no como un símbolo de lucha, sino como el rostro del engaño. Las cadenas de televisión, los programas de tertulia y los portales digitales no hablaban de otra cosa. El hombre que había conmovido a España entera había mentido. Los fiscales actuaron con rapidez, lo acusaron de estafa continuada, apropiación indebida y blanqueo de capitales. El número de víctimas resultaba abrumador. Más de 14,000 personas habían contribuido con donaciones, creyendo de buena fe que ayudaban a un enfermo en sus últimos días. El expediente judicial detallaba con precisión el fraude. No había tratamientos médicos, no había ensayos costosos, no había hospitales en Estados Unidos esperando salvarlo, solo viajes de placer, compras, hoteles y una vida que se sostenía sobre la mentira. En cuestión de días, el milagro de Sanz se convirtió en una pesadilla pública. La gente que antes lo llamaba luchador, ahora lo insultaba en redes, indignada al descubrir que su compasión había sido usada como moneda. Los medios, que antes lo mostraban como un ejemplo de superación, ahora reproducían una y otra vez los vídeos donde se reía del dinero donado. El ídolo caído estaba frente al país entero y la pregunta que todos se hacían era la misma: ¿cómo fue posible que alguien engañara a tantos durante tanto tiempo? Y nada, me puse en contacto con él, me explicó un poco su caso, pero claro, el problema es que este hombre lleva desde el 2013 diciendo que se va a morir. Ya, y eso a ti te escamó, ¿no, Raúl? Claro, o sea, yo nunca he dudado de su buena fe, pero sí que veía cosas extrañas, como que tenía un móvil mejor que el mío, una chaqueta de esas de North Face que vale 500 euros, y dices, coño, tío, si vas mejor vestido que yo. Yo veía cosas raras, pero nunca dudé de su buena fe. Es que no puedes llegar a imaginarte bueno, pues que tengan tal desfachatez, ¿no? Claro, es que yo al ver todo esto, es que se me ha caído el techo encima, he dicho, pero que este hombre se ha reído de todos nosotros, tío. Tras años de investigación, el caso Paco Sanz llegó finalmente a su desenlace judicial. En febrero de 2021, el proceso concluyó con un acuerdo entre la defensa y la fiscalía. El hombre que había conmovido a España con su supuesta lucha contra la muerte aceptó ser un estafador. Sanz fue condenado a 2 años de prisión por un delito continuado de estafa, una pena reducida que evitó su ingreso efectivo en la cárcel. Además, el tribunal le impuso el pago de unos 37,000 euros en concepto de indemnización a una veintena de afectados, una cifra mínima si se compara con los más de 250,000 euros que llegó a recaudar con su farsa.
Su expareja, Lucía Carmona, también fue condenada 1 año y 9 meses de prisión y la obligación de contribuir solidariamente con parte de las compensaciones. Ambos fueron señalados como los principales responsables de un engaño que duró 7 años y que dejó una profunda herida en la confianza del público. En su sentencia, el tribunal reconoció que Sanz efectivamente padecía síndrome de Cowden, pero enfatizó que se trataba de una enfermedad benigna sin riesgo vital inmediato. El delito no fue inventar la dolencia, sino exagerarla sin escrúpulos para despertar la compasión y obtener dinero. Los jueces fueron contundentes en su redacción. Sanz urdió un engaño prolongado con ánimo de lucro, aprovechándose de la buena fe de miles de personas. Una línea fría, jurídica, pero devastadora. Detrás de esas palabras se escondía el resumen de toda una mentira que había durado casi una década. El balance final fue amargo. La mayoría de los donantes jamás recuperó su dinero. Las campañas solidarias que alguna vez se llenaron de esperanza quedaron marcadas por la desconfianza. Y aunque Paco Sanz nunca llegó a pisar una celda, la sentencia dejó una marca imborrable, la constatación judicial de que todo había sido un engaño sostenido, una manipulación calculada para lucrarse con la compasión humana. El héroe enfermo, el símbolo de lucha y esperanza, terminó siendo recordado como el impostor que se curó del dinero. Para el acusado Francisco José Sanz González, la pena de 2 años de prisión y multa de 9 meses con una cuota diaria de 8 euros. Respecto de Lucía Carmona, se solicita la pena de 1 año y 9 meses de prisión. La historia de Paco Sanz no es solo la de un hombre enfermo que fingió un sufrimiento imposible. Es la historia de cómo la compasión, la solidaridad y la buena fe pueden ser manipuladas por quienes buscan el beneficio propio. Gracias por llegar hasta el final de este video. Si te interesan los casos donde la manipulación, la mentira y la ambición se mezclan con la vida de personas que logran conmover a todo un país, este tipo de historias te resultarán fascinantes. Si quieres seguir viendo relatos igual de impactantes, no te pierdas nuestro video anterior sobre Jim Bakker, la mayor estafa religiosa de la historia. Haz clic ahora y descubre cómo un hombre convirtió la fe en millones de dólares, engañando a miles de creyentes. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún caso.